TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Medios UDEC, el programa de los medios de la Universidad de Concepción, donde analizamos la semana noticiosa, toda la contingencia, todo lo que está pasando con el avance de la COVID-19 en nuestro país. Y hoy también vamos a tener a una destacada invitada. Nuestro segundo bloque va a estar con nosotros la Seremi de Ciencia. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta jornada, partiendo por nuestro colega de TVU, el director del Departamento de Prensa, Hugo Varela. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Carlos, hola muchachos, veo que está el panel listo para comenzar a comentar la semana. Saludos para todos. También nos acompaña Francisco Martinich, director del diario La Discusión desde Chillán, como siempre. Hola Francisco. Hola Carlos, hola a todos los miembros del panel y saludos a la audiencia de Medios UDEC. Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción, ¿cómo te va? Muy bien, Galo, hola, muy buenas tardes a ti, a mis compañeros del panel y por supuesto a todos quienes nos ven y escuchan por TVU. Saludamos también a Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción. Hola Silvanio. Hola Galo, buenas tardes, hola a todos mis compañeros. Un saludo y aquí estamos una vez más para comentar lo más noticioso de la semana. Por supuesto, y también nos acompaña Javier Cisterna, editor de noticias.udec.cl. Hola Javier. Hola Galo, un saludo también a todos los compañeros del panel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Le enviamos un saludo también a Tabita Moreno, que hoy no está con nosotros. Tenemos harto que comentar. Le voy a pedir acá al director si me da un poquito de retorno, por favor, de video para poder empezar con el tema de la semana en torno al centralismo. Porque lamentablemente esta semana, Hugo, hemos tenido un retraso en las cifras, pero no solamente en esa bajada de la información acá en la región del Biobío, sino que también se ha vivido en otras zonas del país. ¿Podemos saber cuáles son las razones de aquello? ¿Qué es lo que está pasando? Que la información está llegando tarde a los medios y por ende está llegando tarde también a la ciudadanía. Yo creo que podemos deducir algunas de las razones porque las explicaciones son oficiales, al menos son más o menos las mismas. Primero, hacer una pequeña descripción de lo que sucedió. En general habíamos funcionado bastante bien, eso hay que decirlo, ¿eh? Llevamos 3 meses de pandemia y en general siempre se venía repitiendo más o menos el mismo sistema. Hay una conferencia de prensa a nivel nacional del ministro, los subsecretarios, a veces falta uno, da lo mismo, pero están ahí las autoridades dando a conocer los datos a nivel nacional. Uno ya se forma un panorama general. Luego, después de eso, hay una bajada, un informe, una minuta que entregan las autoridades regionales con el número de casos, el número de contagios y eventualmente los fallecidos, qué sé yo. Y luego, después de eso, hay una teleconferencia a nivel regional en donde uno tiene la posibilidad, digamos, de interrogar, preguntarle a las autoridades sobre el avance y el retroceso de la pandemia. Esa era la lógica y eso haya funcionado en general bastante bien. Pero esta semana empezamos a tener una serie de problemas que finalmente redundan en lo que tú señalas, digamos, lo que aparentemente parece ser un excesivo centralismo por parte de la autoridad sanitaria. ¿Qué problemas tuvimos? Aquí en la región del Biobío tuvimos una entrega de casos muy extraña, donde se reportaron 12 personas contagiadas, lo que era muy extraño, porque todos sabemos que estas últimas 2 semanas hemos tenido entre 80 y 100 personas contagiadas. Sin embargo, de repente en un día aparecieron solo 12 casos. También hubo un momento que no se reportaron fallecidos y sabíamos que habían al menos 2 personas fallecidas, lo que fue confirmado una vez que se le preguntaba, por supuesto, a las autoridades, pero los fallecidos no se reportaron en el tiempo que correspondía haberlos dicho. Esto no pasó solo aquí en la región del Biobío. En Ñuble también se reportaron algunos problemas. En la edición, por ejemplo, del 1 de junio del diario La Discusión se da cuenta en portada del diario de que suceden las primeras fallas. En este caso se reportó un solo caso positivo de COVID-19, lo que era muy extraño de acuerdo a lo que venía sucediendo, digamos, también en la última semana, algo muy parecido a lo que pasó en Concepción. Quedaron 37 pacientes fuera que finalmente no fueron reportados en esa jornada. El otro día sí, por supuesto, se pusieron al día las cifras. Y también el diario La Discusión el miércoles 3 de junio reporta una nueva falla en el sistema de entrega de información. En esta oportunidad fue peor el tema, ni siquiera hubo datos a los cuales los medios de comunicación, como La Discusión, por ejemplo, pudieran acceder para poder darse alguna idea de lo que estaba pasando. Yo creo que aquí
Hay, evidentemente, esto es muy consciente con lo que pasó el miércoles 3 de junio, en donde la conferencia del ministro de Salud, que es habitualmente entre las 10:30 y las 11, digamos, ocurrió después de la 1 de la tarde, una cosa rarísima. La semana es una semana muy compleja, las últimas 2 semanas, porque uno tiende a creer, sino que ya sabe que hay una especie de colapso en la pandemia en la región metropolitana. Es ahí donde se manejan los datos. Sabemos también que hay un protocolo que está implementado por la autoridad central en Santiago y que inhibe que los datos regionales se conozcan antes de tener visto bueno de Santiago. Eso es así, es un protocolo que está establecido. También el diario La Discusión, no, más bien la radio La Discusión, logró entrevistar a la subsecretaria de DASA, que argumentó que habían en los problemas de información más bien problemas locales que arguyó específicamente para el caso de Chillán. Ellos tenían un solo laboratorio y que eso eventualmente complejizaba el tener visto bueno de los PCR. Decir que en la región del Biobío tenemos al Hospital Guillermo Gran Benavente, el Hospital La Higuera, el Complejo Asistencial Víctor Río Ruiz, Clínica Universitaria y Prevegen, que son 1, 2, 3, 4, 5 lugares para tomar PCR, más la UDEC y la Católica, que hacen PCR de otras regiones. Como raya la suma, evidentemente que hay un tema de excesiva, a lo mejor, desde mi punto de vista, administración centralizada en la pandemia y en la toma de decisiones. Y eso, en una semana de crisis como en la que hemos tenido, donde está colapsado todo en la región metropolitana, chorrea en el fondo los problemas hacia las regiones. Esa es la sensación que tengo. Independiente de los problemas locales que pueden haber, evidentemente hace falta una administración más descentralizada de la pandemia, Carlos. Y no solamente es la sensación tuya, Hugo, ni la sensación de nosotros como periodistas, sino también es la sensación de la gente. Fíjense que el programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR, junto al Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, llevó a cabo un estudio efectuado en modalidad de encuesta a 600 personas del Gran Concepción, y un 72% cree que se debe descentralizar la gestión de la crisis COVID-19. Javier, tú nos tienes más detalles de este estudio, que es un tremendo respaldo también para la acción de los alcaldes en cada uno de los municipios. Bueno, estas encuestas lo que tienen es que generalmente nos entregan las percepciones de la comunidad en torno a determinados temas, ¿no? Por temas metodológicos tampoco podemos decir que absolutamente toda la población del Gran Concepción piensa eso, pero sí podemos tomarle la temperatura a lo que es la discusión en cuanto a lo que es la opinión pública. Y no solo eso, el estudio tiene otra cuestión que a mí me parece bien interesante, porque se le puso nota tanto a las autoridades como a las organizaciones en la gestión de esta pandemia, de 1 a 7. Y los únicos que aprueban con nota azul son las organizaciones de la sociedad civil, las corporaciones, las fundaciones, las ONG y los alcaldes de las respectivas comunas. Quienes se sacan un rojo, el gabinete regional, los seremis y el jefe regional, el intendente. Entonces, esto tiene que ver, yo creo, con cómo la gente está percibiendo lo que es la gestión de parte de las autoridades, y no es novedad si hoy tenemos en cuenta de que los alcaldes son aquellos que representan, ¿no? Pero a lo mejor las personas también sienten que son aquellos que resultan ser el vehículo más efectivo de sus preocupaciones. Y bueno, este estudio, junto con otras preguntas, también le consulta a las personas que responden a esta encuesta qué tan de acuerdo están con descentralizar la pandemia, la gestión de la pandemia, y qué entendemos por descentralización: tomar decisiones, disponer de recursos, de pronto quizás generar algún prototipo de cuarentena, ¿no? Sin esperar lo que sea la determinación del Ministerio de Salud y la Presidencia. Y sumando los que ellos que están de acuerdo y muy de acuerdo, llega a un 72%. O sea, el 72% de los consultados del Gran Concepción cree que la pandemia tiene que ser descentralizada, y yo me pregunto, ¿por qué? Porque tiene que haber algún tipo también de disconformidad con la forma en que se ha venido llevando la administración de esta emergencia desde el 3 de marzo, cuando conocemos al primer contagiado, hasta el día de hoy, ya superados los 3 meses. Javier, esto no solamente le viene como anillo al dedo a los alcaldes, ¿cierto? Que están muchos de ellos en campaña buscando una reelección. Algunos, ya lo vamos a comentar, no van a tener esa oportunidad con la nueva ley, o no lo sabemos porque todo puede cambiar en las próximas semanas. Pero también hay un espaldarazo y una aprobación a lo que están haciendo organizaciones sociales. Quiero preguntarte también respecto a esa importancia, el poder ciudadano, las juntas de vecinos, los centros culturales, clubes deportivos, la gente que está también preocupada de su entorno. Esa es una buena señal de que hay mucho mayor protagonismo de parte de hartos actores sociales.
Y yo creo que es un llamado a aprovechar el tejido social que existe a nivel barrial y de las poblaciones, porque cuando hace algunos capítulos, si no me equivoco, la semana pasada conversábamos acerca de lo titánico que era distribuir 2.5 millones de cajas de alimentos, es porque precisamente el aparato regional y comunal tampoco llega a todos los recovecos de las comunidades, pero ahí está la junta de vecinos, ahí está el club de fútbol, ahí están todos esos espacios que también se tienen que seguir copando a nivel de sociedad civil, porque también poniéndole un ejemplo en términos mucho más graves, donde no está el Estado también hay bandas narcotraficantes. Entonces necesitamos recuperar el tejido social, darle herramientas, entregarle preponderancia, y al parecer hasta ahora con relativa autonomía ha funcionado, y las personas que también responden a esta encuesta lo valoran. Yo creo que por sobre todas las cosas el llamado es a que la autoridad regional, comunal, aproveche esas instancias que existen, que se desarrollan de forma autónoma y que han resultado hasta ahora claves a la hora de administrar esta emergencia. Cambiar de tema para abordar también lo político, Karen, porque esta semana tuvimos un inesperado cambio de gabinete. Ni las encuestas ni su propio partido, la UDI, pudo salvar a Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social. Se le da un premio que algunos dicen ni siquiera un premio de consuelo en la presidencia del Banco Estado. Hubo un cambio de gabinete que pasó más bien inadvertido para la gente. Tiene que ver con una movida política, con un ajuste en el gabinete en ese sentido. ¿Hacia dónde apunta esto o no es tan importante? Bueno, en realidad, hablar de cambio de gabinete, bueno, obviamente en lo oficial sí, pero en definitiva lo que vimos fue un movimiento entre los ministros que ya estaban, que rotaron a lo mejor de las cabezas, se había hablado posteriormente hace varias semanas de que se esperaba probablemente una salida de Mañalich, de Blumel o de Carla Rubilar, pero finalmente vimos que ellos se mantuvieron. Sin embargo, hubo unos traslados, por ejemplo, de la Subdere a las Express, Claudia Alvarado, a Cristian Monkever se movió de Vivienda, Desarrollo Social, Guard asumió en su lugar, pero finalmente también Sebastián Sichel quedó finalmente fuera, pero para asumir la presidencia de Banco Estado, que probablemente esa era una de las aristas tal vez que tuvo que cubrir el gobierno. Se pueden hacer muchos análisis en cuanto a que se dice que fue a lo mejor una forma de mostrar respaldo a los ministros también que han sido cuestionados en estas últimas semanas, pero ciertamente no me parece que sea a lo mejor tan relevante o trascendente. Este es el cuarto movimiento el movimiento de ministros dentro de su gabinete, y en este caso, al momento de hablar de cambio de gabinete, tal vez uno hubiese esperado algo más, una señal más. Y el ver que simplemente se movieron no generó mayor aporte o mayor apoyo generalmente de las personas, porque no era lo que esperábamos. Y en ese sentido yo creo que varios medios, incluso análisis que uno ha podido ir leyendo ya hoy día, que han ido apareciendo, hablan de un intrascendente, de algo que no es muy relevante. Vamos a tener, por supuesto, esto que verlo y evaluarlo en los próximos días, porque vamos a ver de qué forma cada uno de ellos se posiciona en este nuevo puesto, así es que ciertamente igual todavía es muy temprano o pronto para poder hacer un análisis más acabado al respecto. Así que en ese sentido, en cuanto al cambio de gabinete, yo creo que no es algo tan profundo como hubiésemos esperado, pero hay que darles tiempo y esperar a ver qué sucede. Sí, Karen, Perdón. No, sí, dime. No, te quería decir donde, bueno, esto, claro, a interpretación, se puede juzgar, hartos comentarios en redes sociales, pero donde no hay doble lectura es lo que pasó con la campaña del Cernamec. Coméntanos también esa polémica, ese error no forzado de lanzar una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres y luego bajarla a un par de horas. Bueno, efectivamente esa campaña se lanzó el domingo. Se trataba del primero de una serie de 5 videos, hasta donde tengo entendido era una serie que se llamaba Cuenta Conmigo, en el cual lo que finalmente sucedió es que este video fue muy criticado en redes sociales y se bajó a las pocas horas después, porque se mostraba como un abuelo de familia le escribía una carta a su nieta, criticando por supuesto el hecho o tratando de orientarla respecto de que ella estuviera sufriendo violencia por parte de su pareja, y él también en esa carta, en esa misiva, hacía alusión que probablemente este era un castigo de la vida, ya que él había hecho lo mismo en su juventud con su esposa, aunque era algo de lo que se arrepentía. En el fondo, el problema en este video también es que no deja claro el mensaje en cuanto al agresor. Claramente esta persona, el adulto mayor que sale en el video, también es un agresor. Y uno termina, o el enfoque que se le da es que pudiera terminar empatizando con el victimario.
Y por eso yo creo que claramente saltaron las alarmas, hubo muchísimas críticas en redes sociales, porque sabemos que este es un tema sensible, lo hemos estado viendo desde hace muchos meses. El año pasado el movimiento de las tesis posicionó esto a nivel mundial. Es un tema en el que todos estamos aprendiendo todavía, por ende es fundamental que los mensajes que se entreguen en ese sentido sean claros. No podemos dejar a la interpretación el hecho de que un victimario también pueda verse en este caso como una víctima, porque es un tema, como les señalaba, bastante complejo para muchas mujeres y que viven en estos momentos, y sobre todo sabemos además que en este momento de confinamiento han aumentado las denuncias y los llamados por parte de mujeres que lamentablemente en este contexto tienen que estar viviendo con sus parejas en cuarentena y con su agresor. Por ende, finalmente se decide bajar esta campaña a las pocas horas prácticamente de haber sido lanzada. La ministra precisamente también salió, se hicieron públicas las excusas precisamente de esto, pero llama la atención y molesta el hecho de ver que lamentablemente al parecer todavía no hay un cuidado, el cuidado que es como si no hubiésemos aprendido nada todavía, no hay un cuidado profundo del tema, que sabemos que es sensible para muchas personas hoy día en nuestro país. Se deben cuidar los mensajes que se entregan en ese sentido, y más por parte del gobierno, más por parte del Ministerio de la Mujer, que en este caso es el que además está liderando esta campaña. Así que ciertamente la idea es que, y esperamos ojalá que en futuros mensajes que se emitan al respecto por parte del Ministerio sean mucho más cuidados y más prolijos al momento de emitir o transmitir mensajes, porque las mujeres también psicológicamente tienen muchos problemas al momento de denunciar. Entonces la idea es poder darles un espacio de confianza, darles un espacio que les permita sentirse que son capaces de tomar la iniciativa y poder hacer estas denuncias, y probablemente un video como este no iba en ese sentido o no iba en esa línea, y por eso yo creo que también es bastante grave. No es la primera vez, ya lo vimos hace un par de semanas, si no mal no recuerdo, también con otro video que emitió en otro contexto el gobierno, en el cual llamaban a hacer deporte, y que también fue bastante criticado porque demostraban una cierta desconexión con la realidad. Y eso finalmente es lo que se repite una y otra vez, y al momento, por ejemplo, de hacer análisis o pensar en cambios de gabinetes, uno hubiese pensado o hubiese esperado tal vez poner el foco en esos ministerios en los que hay más críticas, más cuestionamientos, y bueno, y vemos lo que pasó esta semana. Entonces ahí yo creo que todavía estamos un poco al debe por parte del gobierno en bastantes temas en cuanto a cómo se maneja comunicacionalmente ese tipo de información. Bueno, y hablando de errores, Silvanio, se podría cometer otro bastante grande relacionado con esta ley de reelección que muchas personas, muchos chilenos y chilenas estaban celebrando, pero que ahora podría tener una ley corta, podría tener ahí una moción por parte del gobierno para que los alcaldes, ¿cierto?, no estén afectos a esta ley. Coméntanos un poco este embrollo que, bueno, va a generar también más comentarios en los próximos días. Así es. Bueno, una ley que tramitó por más de 10 años. De hecho, algunas personas dicen que estaba tramitando desde 2006 el Congreso Nacional, y finalmente, si estuviéramos conversando la semana pasada sobre eso, la noticia sería: Senado aprobó el límite a la reelección, pero sin retroactividad. Esta semana cambió un poco la regla del juego con la aprobación por parte de la Cámara, no solo del límite de la reelección, sino que también de la retroactividad. Eso generó una serie de discusiones de abogados constitucionalistas que defendían la tesis de que lo aprobado por el Senado está y entra en vigencia de forma inmediata. Es decir, es válido para toda autoridad que está hoy ejerciendo su cargo. Por lo tanto, parlamentarios, alcaldes, consejeros, etc. Bueno, nada está totalmente definido y efectivamente el gobierno ayer, a través de su vocera, Carla Rubilar, dijo que evaluará lo que fue aprobado. Es decir, eso no está sacramentado. Podrá ser objeto de análisis, y es objeto de análisis, de hecho, y podría cambiar. Si la ley fuera promulgada hoy, 50 parlamentarios entre diputados y senadores no podrían repostular. Es decir, habría una renovación de un 25% del actual Congreso. Si fuera promulgada la ley como está,
al menos 12 autoridades de la región del Biobío tampoco podrían postular, entre diputados, senadores y alcaldes. Por ejemplo, alcalde de San Pedro de la Paz, de Santa Juana, de Hualqui, de Arauco, diputados que están desde 1990 en el Congreso, tampoco podrían postular si fuera aprobada la ley como tal, y que es bastante deseada, por decir así, por una parte importante de la población. Recordemos el concepto de la ciencia política de alternancia en el poder. Más que alternancia en el poder, sería una renovación política de ser aprobada la ley como tal. Esperemos que así sea. Los próximos días seguramente van a traer más noticias al respecto y obviamente que los partidos políticos ya iniciaron una campaña, por lo menos para defender la reelección de las autoridades municipales, que tenemos que acordarnos, sería ahora en abril de 2021. Serían los primeros a ser afectados por esta ley. Veamos qué pasa en los próximos días y nada está dicho. Como un constitucionalista de la UDEC nos dijo por el diario Concepción, hay muchas interpretaciones para la ley. Eso no está sacramentado todavía, repito. Terremoto también causó en Ñuble. Francisco, te vamos a dar la palabra antes de terminar este bloque, porque ahí hay varios alcaldes que estarían afectados, parlamentarios también. La discusión estuvo cubriendo también este tema, alternancia en el poder. Sabemos los vicios que se pueden generar de un tiempo a esta parte. En Chile hemos tenido casos de corrupción y bueno, allá en Ñuble también han tenido algunos recientemente. Así es, Galo. Al igual que en otras regiones, ¿no es cierto?, el tema, digamos, de mayor interés, porque aparentemente lo que corresponde a los parlamentarios, ¿no es cierto?, senadores y diputados, no va a tener alteración, pero sí eventualmente podría ingresar alguna iniciativa legal que modificara el límite de reelección de los alcaldes y concejales. Y en el caso de la región de Ñuble, efectivamente, se produce... hay 5, al menos municipios, hay 5 comunas que no podrían reelegir a esas autoridades comunales que ya superan los 3 periodos. Y particularmente, como bien tú dices, la excesiva permanencia, ¿no es cierto?, de los alcaldes en sus cargos, independiente de si hay investigaciones, ¿no es cierto?, cerradas respecto de irregularidades o corrupción, sí al menos coinciden en que los municipios que hoy están siendo investigados, ya sea por Fiscalía o por la Contraloría, tienen alcaldes, ¿no es cierto?, que llevan más de 3 periodos en el cargo. Insisto, no se ha aprobado, digamos, la participación de estos jefes comunales, al menos en 3 de los 4 casos a los que me refiero, pero de todas formas es sintomático, ¿no es cierto?, que estas situaciones se produzcan justamente en municipios donde no ha habido renovación de sus autoridades comunales. Tenemos que hacer una pausa comercial. A la vuelta va a estar con nosotros la Seremi de Ciencia. Queremos agradecerle y despedir a Hugo Varela y Silvanio Mariani, quienes nos ceden sus puestos para poder hacer una conversación más fluida con la autoridad. Así que, Hugo, muchas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien, gracias. Gracias, Silvania, un abrazo. Gracias a ti, gracias por la invitación. Un abrazo. Bueno, nos vamos a una pausa, ya seguimos con Karen, Javier y también con Francisco y además con Paulina Asman, astrofísica de la Universidad de Concepción. Es la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona Centro-Sur. Breve pausa y continuamos con Medios UDEC. Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Eduardo Fuentes y los quiero invitar para que este viernes Me Quedo en Casa, es el nombre del programa, y tú también te quedes en casa. Voy a estar junto a Galo Vargas conversando de esto y aquello, y lo más probable es que Galo nos sorprenda con una camisa que ni te cuento. Me Quedo en Casa. Súmate a la campaña impulsada por los medios de la Universidad de Concepción. Salva vidas, y si tienes la posibilidad, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Me Quedo en Casa. A cualquier hora, en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrás acceso directo a todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. El mundo está cambiando y nosotros también. Nuevos horarios de programación en vivo. Lunes a viernes al mediodía, TVU Noticias. Y a las 2 de la tarde, la comunidad del contenido. Información veraz y oportuna. Entretención y contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. SUDEC por las pantallas de TVU y vamos a saludar a nuestra invitada, la Seremi de Ciencia, Paulina Assmann, astrofísica de la Universidad de Concepción, ya está con nosotros. Bueno, está Javier y está Karen, vamos a ver si se puede conectar nuevamente Francisco, si no, desarrollamos la conversación aquí con las personas que estamos solamente. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por esta invitación a contar todo lo que estamos haciendo acá en la Seremi Macrozonal de Ciencias. Bueno, ¿Cómo allá, están ustedes? Bien, contento de tenerla acá para poder hacerle hartas preguntas, tenemos muchas dudas, la gente también, queremos saber cómo se ha ido avanzando. Por ejemplo, respecto a las iniciativas universitarias, sabemos que han estado muy activas las universidades aportando a la ciencia en un trabajo colaborativo, como debe ser. Esto también está sacando buenos réditos desde ese punto de vista. Queremos saber, por ejemplo, de las novedades que usted nos tiene en torno a los sistemas de ventilación mecánica, a lo que se ha hecho con la telemedicina, a lo que se viene también con el hospital de campaña acá en la Universidad de Concepción, y no solamente las iniciativas de la Universidad de Concepción, sino de las otras casas de estudio acá de nuestra zona. Claro, mira, Galo, a mí me gustaría contarles que hoy día exactamente cumplimos 7 meses desde que fue nombrada Seremi de Ciencia Macrozonal por el ministro Andrés Kubi y la subsecretaria Carolina Torrealba, donde nos convocan a ser parte del equipo que instalará este ministerio, o sea, está instalando este Ministerio de Ciencia en este gobierno. Y han sido los 7 meses más vertiginosos del último año y que no pudo llegar en un mejor momento, que es para formar parte de las instituciones chilenas ligadas a la tecnología e innovación que están aportando con todos sus conocimientos para superar esta pandemia que, pucha, que nos ha dado desafíos, pues, ¿no?, en las últimas décadas. Así que, primero, hoy día estamos de cumple mes. Y me gustaría destacar, ¿saben?, cómo la comunidad científica se ha aportado en esta pandemia. La gran participación y positividad que han tenido las universidades en Chile para enfrentar esta pandemia. Y una de las primeras cosas es destacar, o sea, el primer hito que tuvo el Ministerio de Ciencia de cara al COVID-19 fue la coordinación y articular lo que son los laboratorios universitarios para Chile. En esta tarea logramos acreditar 21 laboratorios universitarios en todo el territorio para apoyar lo que es al servicio de salud en el muestreo y diagnóstico con PCR.
Y es interesante porque partimos con la región del Biobío, con 2 certificaciones, que fue la Universidad de Concepción, y una alianza entre la Universidad de Concepción y la Universidad Católica La Santísima Concepción. Y luego nos movimos a Maule con la Universidad Católica del Maule y la Universidad Autónoma. Y esta semana, calentito, sale la resolución de la Universidad de O'Higgins y la sede Chillán de la Universidad de Concepción, aportando para la región de Ñuble. Eso nos da que tenemos un 100% de laboratorios universitarios para la macrozona centro-sur. Y pucha que los chiquillos han tirado así, trabajado duro, porque han tenido que hacer diagnósticos tanto para las subregiones como apoyando a los diagnósticos de la región metropolitana. Es una tremenda noticia la que nos está contando a esta hora la Seremi en medio SUDEC por las pantallas de TVU. Se suman entonces laboratorios universitarios a este combate contra la pandemia, una gran noticia que estamos conociendo, pero este ha sido un largo camino y Karen lo sabe muy bien, el de la ciencia y la política. No siempre los científicos, los académicos son tomados en cuenta para la resolución de los problemas, Karen. Así es, bueno, efectivamente, esto es una relación que se ha ido trabajando, se viene trabajando todavía en el tiempo, pero hemos visto que sobre todo además en este contexto de crisis sanitaria, en algunos momentos no siempre han estado de acuerdo los investigadores y por otro lado los gobernantes. Hace un par de días, si mal no recuerdo, el fin de semana pasada, un grupo de investigadores, en conjunto también con comunicadores científicos, etcétera, enviaron una carta al presidente de la República solicitando evitar con unas propuestas para evitar una catástrofe, lo que nos da además cuenta de esta relación que no siempre es compleja, pero en ese sentido obviamente ya tenemos que centrarnos en las formas en que vamos avanzando y por supuesto vamos construyendo hacia futuro. Y desde ese punto de vista, Paulina, quisiera saber cómo tú visualizas cuáles debieran ser a lo mejor de aquí hacia adelante las acciones futuras que permitan mantener una comunicación, una relación mucho más fluida entre ciencia y políticas públicas, no solo ahora en este contexto de crisis sanitaria, sino que también en los otros ámbitos de la ciencia, que ciertamente va a ser fundamental para poder potenciar el desarrollo en los próximos meses. Mira, Karen, en ese aspecto, claro, un grupo de científicos envía esta carta pidiendo evitar una catástrofe, pero yo también quería decir que desde el primer minuto el Ministerio de Ciencia ha estado aportando a lo que ha sido articular los distintos actores, y por eso ustedes ven lo primero que se forma es una mesa social, donde en esta mesa social está el ministro de Ciencias sentado, y se crea una mesa de subdatos, que es de alguna manera el primer enganche, o sea, decir, estamos aquí con la ciencia y ponemos a disposición los datos para que la comunidad científica pueda hacer sus aportes. Entonces, ahí, primero, esa es una señal de que sí está la ciencia en la parte central. Y por otro lado, hemos visto la cantidad de iniciativas que se han lanzado este último tiempo. Piensen, partimos en enero con retos de innovación. Dos retos de innovación, tanto tratando de identificar brechas en el servicio público, en el cual hay más de 800 millones para poder encontrar las mejores soluciones y dar soluciones al servicio público. Ese fue el primero. Luego, el reto de innovación para los elementos de protección personal, que es para los médicos, que también hay un fondo para eso, y de hecho un ganador fue de la macrozona, la chica Daniela Cartes, que con las máscaras estas con propiedades antibacteriales. Aparece el fondo COVID y más D. Ese fondo COVID es para poder entender esta pandemia en todo su espectro, o sea, para que postularan desde las ciencias naturales a las ciencias de humanidades, y poder entender esta pandemia en el momento que está pasando desde sus territorios y no cuando ya pasó, que era lo que generalmente pasaba con los instrumentos de ciencia. O sea, nunca había algo que era para el momento. Entonces, el compromiso que ha habido por parte del gobierno en ese sentido con la ciencia, yo creo que hay más de 6.000 millones de pesos entre fondos de investigación y apoyos de emprendimiento de base tecnológica, que sin duda esto va a ayudar a distintos aspectos para el desarrollo de las ciencias, porque eso es importante. Entonces, quizás
que no se considera ciertas personas, no quiere decir que en la ciencia en sí no está considerada. Sin embargo, somos de los países que menos hace inversión pública en ciencia. ¿Eso ha ido cambiando? ¿Qué es lo que se espera post pandemia? Porque ahí también viene algo re interesante. Ya le voy a preguntar a Javier por el tema de los datos, que es algo súper valioso el día de hoy. Pero ¿cómo hacemos para cambiar la mentalidad con esto que ya más que demostrada la importancia de la ciencia? Exacto, porque hemos visto, en este minuto hemos visto que la ciencia ha sido, que hemos estado dando soluciones, o sea, ni siquiera todavía hablo de los ventiladores mecánicos, pero estamos dando soluciones concretas a los problemas que tiene Chile en este minuto. Y por ejemplo, si pensamos en post-pandemia, sin duda nos enfocaremos en fortalecer los emprendimientos de base científico-tecnológica. O sea, y esta macrozona, por definición, tiene un potencial inigualable. Y contamos, por ejemplo, con el Observatorio de Datos, que en realidad lo que quiere hacer el Observatorio del Cambio Climático y Riesgos Naturales, que busca sensorizar Chile, por ejemplo, esta macrozona, estamos viendo cómo lo hacemos, con el apoyo de poder entender, por ejemplo, qué pasa en el fondo marino. Este es un sector súper, o sea, nosotros, Chile no es solo pandemia en este minuto, también podemos tener terremotos, estamos en periodos de sequía, entonces es importante entender también cómo funciona, y para eso tenemos que sensorizar y poder estudiar de mejor manera nuestro territorio. Y para eso, post pandemia, ya estamos trabajando en lo que va a ser el Observatorio del Cambio Climático y Riesgos Naturales. Eso. ¿Qué otras cosas? Están los fondos públicos, los fondos como salud mental, que recién se lanzaron, que cerraron ayer, que es para poder programas de divulgación científica en este tema, que es un fondo concursable de hasta 6 millones de pesos, que es para proyectos audiovisuales, animación digital, videojuegos, todo lo que tenga que ver con salud mental, para que puedan desarrollar este tema. Eso, estamos con el fondo Startup Ciencia. Ese fondo, que es maravilloso, yo encuentro que va a ser un instrumento fantástico para la macrozona, porque como les digo, acá hay muchas universidades, muchos centros tecnológicos, y con la capacidad de crear empresas tecnológicas con tecnología de última generación en áreas de nanotecnología, biotecnología, comunicación, y en eso se abrieron ya este fondo Startup, que es se va a financiar proyectos de hasta 220 millones de pesos, y la idea es generar que estas micro y pequeñas empresas de base tecnológica puedan crecer, o sea, puedan establecerse y conocer y hacer redes y de alguna manera conectarse y que no se mueran al inicio, o sea, que darles un soporte. Claro. Y esto es Startup Ciencia, y acá en esta región hay mucho potencial y ya están disponibles estas bases antes de ayer hasta el 14 de julio. Así que los invito a los científicos que tengan sus inventos ahí con base tecnológica, que los tengan en el laboratorio y quieran sacarlos al mercado. Así que Startup Ciencia. Seremi también, bueno, junto con saludarla, conversábamos en el primer bloque sobre el tema de los datos en la región, que es un debate que no solo estaba presente aquí en el Biobío, sino desde a nivel nacional, desde que comienza esta pandemia aquí en nuestro país. Hace algunos días hubo dificultades aquí con la entrega del reporte, se dio cuenta de 12 contagiados al día siguiente, de estos 133 no sabíamos cuántos correspondían a cada jornada, algo similar pasó en Ñuble, si bien es un tema que puede también pasar como de lo que es la rutina periodística de los colegas que están cubriendo esta pandemia, también yo creo que guarda algunos elementos de gestión. Entonces yo quisiera conocer su opinión, tanto Seremi macrozonal, porque esto también ha acontecido en otras regiones. Claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo podemos solucionar el problema de los datos? Porque la entrega de la información también está estrictamente relacionada con lo que es la credibilidad de las autoridades, con lo que es la mirada de la gente en torno a determinadas políticas. Entonces es como el dominó, como los castillos de naipes, como lo mencionaba el ministro. Tenemos que cuidar los datos y tenemos que cuidar la entrega de los mismos para que también la gente pueda después seguir las conductas que se enuncian desde la autoridad. Entonces, ¿por qué están pasando estas cosas aquí en la región y cómo lo podemos solucionar? Mira, yo lo que puedo decir,
los servicios de salud, los seremios de salud están trabajando súper duro para poder enfrentar esta pandemia de la mejor manera. Tienen un sistema de epivigila, tienen sistemas los laboratorios tienen entrega de datos. Yo no conozco muy bien cómo es este sistema porque no es mi cartera, pero entiendo que las entregas de datos finalmente siempre se reflejan, sale cero, pero el otro día hay un desfase en la comunicación. Entonces, más que nada es un problema de descoordinación, pero no es la falta de datos. Y todos los datos están a disposición, tienen datos pueden decir esto porque la autoridad entrega y facilita los datos a nivel comunal, que es algo que en otros países no se hacen, o por ejemplo en Italia no había esta calidad de entrega de datos y de comunicación del gobierno con la sociedad. Entonces, yo veo que hay un esfuerzo tremendo de mejorar, quizás puede ser mejor en un futuro. Primera vez que estamos en una pandemia de esta magnitud, y se han tomado todos los resguardos, se están trabajando en ventiladores mecánicos, la autoridad sanitaria están habilitando más camas, de alguna manera estamos tranquilos, entre comillas, porque se está tomando todas las precauciones. Pero en esta pandemia lo más importante, si bien la autoridad sanitaria puede preocuparse de tener camas habilitadas, de tener ventiladores mecánicos, pero todo esto lo podemos evitar si las personas también toman un fuerte compromiso en el combate de esta pandemia. ¿Seremi? Aquí las personas somos la primera línea. Las personas son las que tenemos que tomar los cuidados, lavarnos las manos, toser en el brazo, respetar el distanciamiento físico. Porque eso es fundamental. Podemos tener el mejor sistema de salud, pero si nosotros no nos cuidamos, nunca va a ser suficiente. No podemos tener infinitas camas, no podemos tener infinitos ventiladores. Seremi, a propósito de lo mismo, esta semana en la Universidad de Concepción se presenta una proyección de datos, ¿no?, en cuanto a lo que puede suceder en términos de contagio, y ahí el profesor Cabrera, en una sesión en la que usted también pudo participar, proyectaba un posible aumento de la tasa de contagios para el Biobío, en tanto en Ñuble la cosa se iba estabilizando. También sabemos que no es de competencia de su seremía en particular ni del gobierno regional temas como la cuarentena que emanan desde el Ministerio de Salud o desde la Presidencia, pero estos datos que nos ponen también un poco más alerta, a la par que se van tomando medidas como usted indica, también genera algún tipo de propuesta de parte del gobierno regional a la hora de pensar en cuarentenas, en nuevos cordones, en algún tipo de medidas más restrictivas de parte de la autoridad, porque si seguimos apelando a lo que es el comportamiento individual de las personas, lamentablemente también nos podemos ir encontrando con malas sorpresas. Todas estas propuestas han sido, esto es un tremendo aporte. Yo veo que podamos contar con científicos de tan alto nivel para entregándonos este tipo de información, de tomar estos datos que son publicados y poder hacer modelos científicos con base científica y nos puedan explicar y ayudar a entender a la población qué pasa si no nos cuidamos, qué pasa si nos cuidamos. Entonces yo quiero aprovechar este minuto para agradecer a todos los científicos que nos han aportado. Por ejemplo, hemos trabajado en iniciativas de tele-UCI para los sistemas, para las UCI, de poner en línea los ventiladores mecánicos, cosa que así los UCIstas experimentados que por alguna razón entran en cuarentena pueden revisarlos en línea y ayudar a los médicos, a los que son quizás menos experientes, a dar observaciones. Hemos trabajado con los modelos también, yo al menos he articulado la entrega de estos reportes tanto a Ñuble como a Biobío. En Ñuble también hemos trabajado en turnos inteligentes para el sistema de salud, para los trabajadores de la salud, cosa que evitar los riesgos de contagio. En caso de hay 20 doctores, tenemos tantos turnos, entonces de alguna manera que esos turnos sean que eviten la probabilidad de caer enfermos. Si caen enfermos, tienen 14 días para descansar, para volver y así evitar otro contagio. Entonces, el mundo de la ciencia ha aportado tremendamente. Los ventiladores mecánicos, no me gustaría irme de esta transmisión sin hablar de los ventiladores mecánicos, que ha sido un trabajo entre el grupo de ¿ASMAR? Manufactura Avanzada de la Universidad de Concepción y ASMAR, que yo me acuerdo, estuve en las primeras reuniones con ellos y armaron el dispositivo pensando en la mejor calidad posible,
han trabajado los chiquillos días y noches para llegar a un producto que pensaban primero que era algo como el MIT. ¿Te acuerdas que liberaron los planos del MIT y pensaban en algo de mejorar eso? A una cosa completamente distinta. Seremi, pero para orientar un poquito el tema, ¿nos puede contar específicamente en qué etapa está y si es que esto abre también la puerta para un sistema de producción nacional de ventiladores mecánicos? Mira, la maravilla de esto es que, mira, ustedes se fijaron que en la primera etapa se habló, muchas universidades tenían iniciativas de ventiladores. Entonces ahí el ministerio dice, esto se junta con economía y dice, tenemos que ordenar esto y convocamos a todos los que tienen ventiladores mecánicos para poder ayudarlos a certificar. Y es ahí que postulan 35 iniciativas, de las cuales se eligen de acuerdo a los criterios, cuáles tienen mayor posibilidad de escalarse, cuál es la mayor cantidad de encontrar los componentes acá en Chile y que sean fácil de exportar, y cuál tiene también un equipo de respaldo de capital humano para poder avanzar en esto y apostar en este ventilador. Entonces con esas características se eligen 5 y en esto está ASMAR UDEC con su prototipo, que es un ventilador de emergencia que, si bien tiene como el espíritu del MIT, ya no es nada de eso, es una cosa mucho mejor. Es un aparato mucho mejor en el cual ha tenido que pasar porque considerando que esto lo van a usar los seres humanos, a nosotros, uno tiene que confiar en el equipo, ¿cierto? Y sobre todo si Chile no tiene experiencia haciendo ventiladores mecánicos, entonces han tenido que pasar pruebas súper difíciles. Primero una prueba mecánica, luego verificar que en animales funcione bien, y eso lo pasaron hace un par de semanas, y ahora el lunes parten las pruebas clínicas en seres humanos en la Universidad de Chile y en JJIR. Ya están preparándose y yo creo que ya la próxima semana, final de la próxima semana, ya tendríamos noticias, pero hasta el momento este equipo ha pasado todas las etapas así con el máximo, o sea, hacer muy pocas observaciones. Bueno, la primera mecánica fue más complicada, pero la parte con las pruebas preclínicas en animales fueron súper buenas, entonces está todo para confiar en este equipo que prontamente va a tener la luz verde para hacer escalamiento. Y ahora vienen otros desafíos, o sea, tenemos que hacer más de ese prototipo. Ya no es prototipo, es un equipo que tiene que ser escalado. Claro que y ahí ese es el próximo desafío en el que ya están pensando, de hecho, el equipo. ¿Karen? Seremi, precisamente hemos visto que, por supuesto, a raíz de esta misma contingencia se han tenido que redistribuir recursos, reorientar a algunos en pos de enfocarlos en las principales urgencias, lo que también, por supuesto, va a terminar afectando a su cartera, en este caso del área de ciencia. ¿De qué forma se resguarda de que esto no tenga un impacto mayor a largo plazo y que no afecte iniciativas regionales, que además estamos viendo que desde regiones la ciencia está aportando muchísimo en este contexto, con investigación de calidad, pero que se mantengan efectivamente esos recursos a regiones y que no se centralice todo y que se mantengan iniciativas que ya venían desde antes, como por ejemplo el PASIT u otras, estas mismas iniciativas o proyectos que ahora han surgido a raíz de COVID y que la idea es que se mantengan en el tiempo? ¿Cómo se puede hacer eso también? Mira, ahora la prioridad es que los chilenos y chilenas estén bien, o sea, que de la alimentación, que el sistema de salud esté fortalecido para poder estar atentos, o sea, estar preparados para esta pandemia. No podría pensar en la ciencia, o sea, en la ciencia si hay gente que no tiene que comer, o sea, eso sería como terrible. Pero sí es importante que se están apoyando, tenemos el fondo COVID I+D, que es para apoyar iniciativas para el COVID por un año. O sea, de hecho, esta próxima semana ya deberían tener la respuesta, porque deberían empezar ya el por un año calendario de proyectos de hasta 90 millones de pesos. En cuanto a la reorientación, todos los proyectos que están en la agencia están asegurados. Los programas de doctorado se mantienen, los programas de magíster se mantienen. Lo único que hubo modificación fueron los programas que requerían, por ejemplo, movilidad. O sea, pagar un magíster internacional en este minuto no es opción, porque la probabilidad de que pueda viajar la persona es 0. Entonces...
otra cosa también en ese mismo contexto, ¿qué pasa con un área muy fundamental, perdón, que se me fue también, el área de la divulgación? El área de divulgación y programas como Explora, que también son fundamentales en este contexto. ¿Cómo se va también a potenciar y mantener el desarrollo y, por supuesto, los recursos para la continuidad de estas iniciativas? O sea, de hecho, hoy día tuve una reunión con Explora. Esto viene calentito, estamos conversando. Por ejemplo, Explora en estos tiempos es fundamental, o sea, ellos son nuestra conexión con la sociedad, con los colegios, que ahora, bueno, esperamos que pronto vuelvan los colegios, pero es casi impensable en estos minutos, que son nuestro pie nuestra conexión con la ciudadanía. Y todos los proyectos se han mantenido, o sea, todos los presupuestos han habido algunos recortes, pero la mayoría se mantiene y esperamos poder pronto tener más noticias porque queremos trabajar con ellos en distintas iniciativas. Por ejemplo, ahora está el Fondo de Salud Mental, que igual ellos pueden aportar en esto, en este llamado. De hecho, es de la misma división en la cual Explora pertenece, quien hizo este llamado de salud mental. Bueno, Seremi, siempre se va a hacer corto el tiempo para hablar de todo lo que se está trabajando. Invitamos a la gente que pueda estar conectada a través de las redes sociales de la Seremía de Ciencia, esta macrozona, ¿cierto?, tan importante de la zona centro-sur del país. Paulina Assmann, le agradecemos que haya estado con nosotros en Medio SUDEC. Gracias a ustedes por la invitación. Y quisiera recordar, o sea, aprovechar a felicitar a todos los científicos porque se han pasado, chiquillos, con todo lo que han hecho, desde los estudios de plasmaféresis, de posibles estos test rápidos y un montón de iniciativas que no alcancé ni a decir, pero dar las gracias y recordarle a la gente, depende también mucho de ustedes, tienen que cuidarse, tienen que seguir las instrucciones estas de cuidado, de autocuidado, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos al resto. Así que, y muchas gracias a todos ustedes y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias también, Karen y Javier. Chao. Gracias. Que estén muy bien. Despedimos el programa junto a todos. Le agradecemos a ustedes por la sintonía a través de Facebook Live, a través de tvu.cl y por supuesto de nuestra señal aérea y operadores de cable. En tvu.cl va a quedar este programa y ahora sigan con TVU porque ya viene Me Quedo en Casa. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.